Por una razón estrictamente pastoral, podemos celebrar hoy la misa en honor de la Santísima Virgen de los Dolores. Aun cuando litúrgicamente esta festividad se haya trasladado a otra fecha, sin embargo, las normas que rigen las celebraciones litúrgicas autorizan a que pueda celebrarse también hoy, cuando hay una razón pastoral clara, como es en este caso la permanencia de un recuerdo, de una devoción que el pueblo cristiano siente precisamente en este viernes, inmediatamente anterior a la Semana Santa, una devoción, digo, profunda, muy arraigada en el pueblo cristiano a la Santísima Virgen en el misterio de su dolor. Viernes de Dolores, así se llamaba este viernes de la Semana de Pasión anterior a la Semana Santa en nuestras ciudades y pueblos cristianos. Era un día en que muchas mujeres aprovechaban para cumplir con el precepto pascual. Se acercaban a nuestras iglesias movidas por una devoción nunca extinguida. Recuerdo entrañable que en su fe dedicaban a la Santísima Virgen, Madre del Dolor y la Esperanza. Y por esta razón he escogido yo estas muy breves, particularmente el del Santo Evangelio, en que se nos ofrecen las palabras que Jesucristo pronunció en la cruz cuando nos entregó a su Madre. La narración evangélica es muy sobria. Aquí no hay retórica ni exageración alguna. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de esta, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, le dice a ella primero: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Parece un estilo notarial. Es la mejor garantía de que se narran los hechos con veracidad, tal como sucedieron. Y el que los narra es Juan, el evangelista, el que estaba también aquí. Lo escribió en su evangelio, al final, cuando en su alma se habían producido ya todas las reacciones lógicas, en el que de discípulo amado había pasado a ser apóstol perfecto. No es que no tuviera con ella la piedad inmensa que podía sentir su corazón filial, pero estaban viviéndose las horas supremas de la redención, y hasta en este detalle tenía que quedar asegurado su propósito. Él había venido a buscar a los hombres para ofrecerles el camino de la redención. Ahora dejaba para ellos a su madre, con el fin de que ésta ejerciera sobre ellos el oficio maternal que a lo largo del tiempo la Iglesia le ha reconocido. Solo después de asegurar esto es cuando también se vuelve a ella para ofrecerle la protección de un consuelo que no podía faltar. Dice al discípulo, pero mirando a ella: ahí tienes a tu madre, como si dijera: cuídala, yo te la entrego para eso. Y bien que lo cumplió el evangelista. Así lo dice él. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nada más, pero es suficiente. Advertimos aquí, en 4 líneas vigorosamente trazadas, una síntesis prodigiosa de lo que son las relaciones que debemos tener los hombres dentro del cristianismo. El que redime es Él desde la cruz, Jesucristo.
Él es el que sigue hablando, aun en ese trance supremo, en que la agonía únicamente podría favorecer el silencio y la contemplación de sus propios dolores. Pero Él no puede reducirse, ni siquiera en este instante, a la contemplación de sí mismo. Tiene que redimir con la muerte que va a llegar, con los dolores que está sufriendo y con las palabras que pronuncia, que todo quede bien asegurado. Pero junto a Él, la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre nuestra, ocupa un papel importante porque Dios lo ha querido así. Y luego nosotros, que como el apóstol Juan, entregaremos a ella nuestra piedad y nuestra veneración. Él desde entonces la recibió en su casa, para cuidar de ella como a una madre, para atenderla, para seguir recibiendo su influjo beneficioso y protector. Pocos días más adelante, María Santísima estaría también con todos los apóstoles en el cenáculo, esperando la llegada del Espíritu Santo, el momento en que se pone en marcha la vida histórica de la Iglesia a través del tiempo, la que continúa hasta aquí. Nosotros también tenemos piedad y veneración y devoción tierna a la Santísima Virgen, porque lo necesitamos, porque Dios ha querido que contemos con ella, porque no está puesta ella para sustituir a Cristo, no. Los que hagan esas acusaciones no entienden el cristianismo. Nosotros queremos amar a la Santísima Virgen María y le profesamos hondamente nuestra devoción, pero no para que ella ocupe el lugar de Cristo, no. Él sigue en la cruz, el único, y con Él colabora ella, porque ella le concibió en su seno, ella le dio a luz, ella le cuidó, ella siguió sus pasos, y ella, como dice el Concilio Vaticano II, no sin designio divino, permaneció erguida junto a la cruz, cooperando con su dolor a la redención que su Hijo hacía de nosotros. Este es el papel misterioso, queréis llamarlo misterioso, de la Santísima Virgen María. Para mí, dentro del mensaje cristiano es lo más claro, como el agua cristalina. O es verdad la narración evangélica, desde el principio hasta el fin, o no. Si no lo es, huelga todo comentario. Los cristianos viviríamos de una ilusión engañosa. Pero si es la verdad de los hechos, tal como nos ha sido transmitida por la Iglesia, yo encuentro lo más natural del mundo, que en el cristianismo que busca al hombre haya una mujer que es madre de todos, puesta por el Señor, que conoce nuestra naturaleza humana, y que sabe que muchas veces, para acudir a Dios, buscando el hombre en su debilidad caminos de acercamiento, nos encontrará con más facilidad en aquella que ha sido puesta para guardar todas las cosas en su corazón. De la Virgen María no salió nunca una palabra de queja ni de reproche, ni en la vida del Evangelio, y después nada se concibe en la historia del cristianismo que pueda parecer por parte de la Virgen un poco de enojo con sus hijos. No, es la madre siempre. Dejemos que en el cristianismo siga ejerciendo esta influencia espléndida, la que está puesta por Dios para eso, para acercar a los hombres a su Hijo. Juan el Evangelista la recibió, cuidó de ella, pero tampoco sustituyó a Jesucristo con ella. Escribió más tarde el Evangelio, escribió sus cartas, en las cuales el misterio de Jesús, de la misma manera que en sus páginas,
evangélicas, las del cuarto evangelio, aparece con todo el fulgor de su divinidad. Es en el evangelio de San Juan donde más brilla la divinidad de Jesucristo. De manera que no fue para él un estorbo en la proclamación de Cristo, Dios Redentor nuestro, su amor a la Madre, su amor a la Santísima Virgen María, el cuidado que hubo de tener de ella. Lo mismo en nosotros, lo mismo en la Iglesia. Ojalá no se hubiera perdido nunca jamás esta devoción, en ningún momento de nuestra vida, en el decurso de los siglos. Aun en los orígenes del protestantismo, de Lutero, por ejemplo, consta históricamente, con todo rigor científico, que él siguió amando a la Virgen hasta el final de su vida. Y en su mesa de trabajo, mientras traducía la Biblia y escribía sus invectivas contra el Papa, no le faltó nunca un grabado de la Virgen María, a la cual se encomendaba. Eran otras las teorías religiosas que él, en relación con el misterio de Cristo y de María, trataba de fomentar, pero le reconocía la eminente dignidad que le corresponde por el puesto que ha tenido por providencia de Dios nuestro Señor. Así siempre, no digamos ya en la historia de los pueblos católicos, concretamente, por ejemplo, en esta diócesis. He ahí por qué, al terminar estos días en que nos hemos encontrado aquí, queridos hijos, para predicar yo esta palabra de Dios que os he ofrecido, para recibirla vosotros, en esta actitud humilde y ejemplar, para terminar, digo, este encuentro, he querido que mis palabras últimas fueran así, una reflexión sobre la Virgen Santísima, situada en su lugar, pero no desplazada. Toda su grandeza le viene de Cristo. Cristo es el único mediador, y por él conseguimos la vida eterna, pero ella nos ayuda. Y por lo mismo tenemos que cuidar de nuestra vida cristiana, de que siga ocupando la Santísima Virgen ese puesto que le corresponde. Una última consideración. María no está junto a la cruz en un silencio puramente inerte y pasivo. Está ofreciendo algo, su dolor. Es que alguien puede medir lo que sería el dolor de la Virgen María al perder a su hijo de aquella manera que lo perdía. Cada uno de nosotros ha experimentado en su vida dolores muy intensos. No faltarán entre quienes me escuchan madres y padres que hayan perdido a sus hijos. Solo ellos saben a qué altura puede llegar el drama de un corazón humano cuando les toca ser testigos de un hecho como ese. Pues bien, por ahí puede colegirse lo que sufriría la Santísima Virgen. Pero no era solo el dolor humano de perder a su hijo, porque ella entendía algo del misterio que se estaba realizando. Venía entendiéndolo desde que lo concibió en su seno y progresó en la inteligencia del mismo. Sabía que se consumaba la redención, entendía que esa redención era para liberarnos del pecado, entendía el drama del hombre pecador y del hombre que lucha para salvarse. La Virgen Santísima no es una mujer ingenua que ofrece únicamente allí el espectáculo conmovedor de su piedad y de su sometimiento a Dios. Es la elegida por Dios Padre para ser colaboradora de la redención. Y la luz del Espíritu Santo ha iluminado aquella alma privilegiada para permitir contemplar a través de los velos que todavía hay ante sus ojos algo de ese drama inmenso de la redención de los hombres a través de la historia. Consciente de esto, ella está ofreciendo su dolor inmenso. Hago esta reflexión solamente para invitaros
a que hagáis vosotros otra de índole ascética, el valor de nuestros dolores, de nuestros sacrificios, de nuestros sufrimientos de toda índole. Forma parte el dolor de la vida humana, tiene un sentido, se le encuentra explicación cuando uno se acerca a Jesucristo, a la cruz, a la Santísima Virgen María. ¿Cuántas familias piadosas, cuántas mujeres santas, cuántos padres de familia cristianos, hondamente cristianos, en medio de sus tragedias, sin palabras, porque son torpes para expresarlas, pero en la hondura de su corazón han sabido a lo largo del tiempo ofrecer a Dios su dolor y sus penas, no sólo cuando llega el momento final de la existencia suya o de un ser querido, sino a lo largo de su vida, con fe, no con resignación fatalista, con esperanza, no simplemente víctimas resignadas del dolor, con esperanza, con confianza en Dios. Actitudes de estas, por parte de un hombre o de una mujer cristiana, son la espuma del cristianismo, son algo así como el florecimiento más puro de esencias interiores que van poco a poco calando en la vida a lo largo de una educación cristiana. ¿Con qué facilidad despreciamos estos ejemplos de vida? Quizá no sabemos comprender lo que significa la oración de esa mujer que tanto ha sufrido a lo largo de los años y que entra silenciosamente en el templo, en una capilla pequeña y pobre o en una catedral rica y suntuosa, y entra para buscar la imagen de la Virgen, para postrarse un poco ante ella, para recordarle sus penas, para pedir fuerza y para seguir. Eso es también compromiso cristiano, porque una mujer así, después, con su esposo, con sus hijos, en su soledad, donde quiera que esté, sigue inyectando al mundo su propia esperanza, su buen ejemplo, su capacidad de resistencia, su amor a Dios. Gracias a tantas aportaciones, la sociedad sigue teniendo un aire puro para respirarlo cuando quiere de verdad buscarlo. De manera que no hay sentimentalismo ingenuo y evasivo. Hay fe hasta las últimas consecuencias. Contemos con el dolor, físico o moral. Se presenta siempre, más tarde o más pronto en la vida. Dichoso el cristiano que sabe que ese dolor tiene un sentido para él y para toda la comunidad cristiana a la que pertenece. Nuestros dolores, ofrecerlos con Cristo por medio de la Virgen María, en la Santa Misa, siempre que participamos en ella, en nuestra piedad personal, en nuestras oraciones privadas, en ocasiones especiales, como esta en que nos hemos encontrado aquí estas noches, en la Semana Santa, vivida con espíritu penitencial y con recogimiento fervoroso. Ofrezcamos nuestro dolor, conscientes de que así es de fuerte el cristianismo. Ni la Madre de Dios se libra de sufrir, ella la primera, para darnos el ejemplo que tenemos que seguir en medio de tantas tribulaciones con que la vida nos obsequia. Hace pocos días yo recibía noticias de una mujer de Valladolid, muy anciana ya, más de 80 años, casi sin poder salir ya de su casa. Con motivo de mi venida a Toledo, recordaban la carta que nos escribía, su estancia en esta ciudad, donde hace ya muchos años perdió a su esposo, a una hija. Vio también como una enfermedad cruel se cebaba en otro hijo suyo, paralítico desde entonces. Ella ha sido un prodigio de serenidad en todo momento.
Cualquiera que hablase con esa mujer estos años percibía el fulgor de su fe cristiana y vida con grandeza. Pero voy al detalle. Ella decía: Toledo será hoy muy distinto de cuando yo vivía en esa ciudad. Pero lo que no puedo olvidar es que en medio de todo lo que sufrí, día tras día, yo acudía a la catedral para rezar ante la Virgen del Sagrario, y allí encontré fuerza para soportar mis penas. Estas no han desaparecido, pero tampoco he dejado de tener esa fuerza que gracias a la Santísima Virgen he podido tener para seguir siendo cristiana, dando gracias a Dios a pesar de todo. ¿Cuántos ejemplos de estos? ¿Cuánto bien hacen en la sociedad y en la vida estas personas? ¡Ay, si solamente tuviéramos que vivir de las declaraciones pomposas, de los manifiestos retóricos, de los escritos de unos y de otros! ¿Cuántos silencios y cuántas actitudes invisibles están sosteniendo al mundo? Como el silencio de la Virgen, como la cruz de Jesucristo. Que la Virgen María nos ayude a llevar también nuestra cruz, y que podamos durante estos días disponernos así para celebrar gozosos la mañana de la resurrección.